Buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que veremos cómo usar la librería de energías renovables en Automation Studio. Hoy nos centraremos en las herramientas y bibliotecas ilustradas que pueden ser utilizadas para modelar y analizar sistemas de energía solar. Vamos a empezar explorando la nueva biblioteca de energías renovables disponibles en Automation Studio. Esta biblioteca contiene todos los componentes necesarios para simular sistemas fotovoltaicos. Para acceder a la biblioteca de energías renovables debemos ir al menú principal de selección de documento o selección de proyecto, abrir la carpeta correspondiente a nuestro ordenador, en este caso sería electricidad o sistema eléctrico, y seleccionar la sección de energías renovables. La biblioteca de energías renovables se divide en tres secciones principales. La primera con los componentes ambientales para medir variables como la temperatura, la irradiancia, el viento, componentes mecánicos para la energía eólica principalmente, puesto que disponemos de una turbina que proporcionará energía mecánica a través de una transmisión, y componentes eléctricos que incluyen paneles solares, baterías y otros dispositivos esenciales para nuestros circuitos. Ahora les mostraré en este ejemplo práctico cómo utilizar los componentes para simular un sistema de paneles solares. En este proyecto modelaremos la curva característica de corriente-tensión de un panel solar bajo diferentes condiciones de irradiancia, y para ello crearemos una simulación y veremos cómo cambia la curva característica del panel al variar la irradiación que proporcionamos. El primer paso será recrear el sistema en el documento, es decir, que en este caso insertaremos un panel solar. Seleccionaremos un panel policristalino de 24 voltios, por ejemplo. Como podemos ver, disponemos de paneles policristalinos y monocristalinos, según el modelo que deseemos representar. Al hacer clic derecho y entrando en las propiedades del componente, podemos ajustar la inclinación o el ángulo incidente, el posicionamiento en el parque o cualquier otro parámetro que afecte su funcionamiento durante la simulación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que un panel solar por sí solo no será útil para la simulación. Al igual que en la vida real, para poder generar corriente es necesaria una fuente de energía que simule el efecto del sol sobre la placa. Para ello insertaremos un generador de irradiancia. La conexión entre la placa solar y la fuente energética se hará de manera automática, sin necesidad de ninguna conexión. También insertaremos un sensor de ambiente que irá leyendo la intensidad de irradiación durante la simulación. Al igual que antes, aquí tampoco es necesaria la conexión entre el generador y el sensor. Insertaremos una resistencia variable con contacto móvil que simulará el consumo eléctrico, y crearemos las conexiones eléctricas necesarias entre la resistencia y la placa. Este sistema que acabamos de crear es el montaje más simple que se puede tener para un sistema fotovoltaico. Al iniciar la simulación, seleccionaremos los elementos de medición para hacer lecturas de intensidad y voltaje. Utilizaremos un plotter de dos variables para representar estas lecturas de manera acumulada. Para ello únicamente deberemos arrastrar los medidores sobre el plotter. Comenzaremos la simulación y jugaremos con la irradiación y el valor de la resistencia. Como vemos, al representar la corriente eléctrica en función del potencial eléctrico, obtenemos una curva que es propia de la ley de Ohm. Al invertir la curva y representar también la potencia, es decir, intensidad y potencia en función de la tensión, deberíamos obtener las famosas curvas características fotovoltaicas. Simplemente debemos variar la potencia emitida y la resistencia. Ahora que ya entendemos el funcionamiento de este sistema en simulación, introduciremos a continuación una batería de 24 voltios desde la sección de energías renovables, en el apartado de baterías. Conectaremos la batería en paralelo y utilizaremos un medidor desde la pestaña de simulación para analizar el porcentaje de carga de la batería. Un componente clave en los sistemas fotovoltaicos es el algoritmo MPPT, que optimiza la potencia que podemos obtener del panel solar. Mostraré cómo configurar y simular el cargador MPPT que gestiona la energía entre el panel solar y la batería. Insertaremos uno de ellos para observar su funcionamiento durante la simulación. Además de eso, veremos que si insertamos un inversor podemos representar un sistema
de consumo eléctrico. El cargador MPPT no solo optimiza la potencia del panel solar, sino que también gestiona la carga de la batería y la energía suministrada a las cargas conectadas. En este caso vemos cómo poco a poco el porcentaje de carga de la batería aumenta hasta obtener cierta tensión en la cual ya es posible suministrar la energía hacia nuestro consumo. Podemos observar cómo el cargador mantiene la batería en niveles óptimos y suministra la energía a las cargas según sea necesario. Ahora que ya entendemos cómo simular un sistema, veremos también que es posible simular fallas en el sistema, creando errores o malfuncionamientos en algunos componentes y ver cuáles serían los efectos en el sistema y cuáles serían los diversos modos de reparación. Para hacer un ejemplo simple, imaginaremos y representaremos una falla de conexión eléctrica entre uno de estos cables. En la ventana de simulación aplicaremos un mal funcionamiento a este cable mediante la herramienta de falla. Seleccionaremos cable cortado y validaremos. Ahora, al iniciar la simulación, veremos cuáles son los efectos sobre el sistema causados por esa falla. En este caso, el cable es crucial para el funcionamiento de generación eléctrica, y puesto que ha sido marcado como cortado, no es posible generar una transmisión eléctrica a su respectivo consumo. Utilizando los multímetros que disponemos en la pestaña de fallas, en la selección de simulación, podemos estudiar cuál sería el componente que está teniendo el mal funcionamiento. En nuestro caso ya sabemos dónde se ubica la falla en nuestro sistema, por lo que demostraremos que esta falla está situada ahí mediante la herramienta de desconexión y la opción de continuidad en nuestro multímetro. En este caso vemos que al disponer de 0 en el límite no hay una continuidad en la sección eléctrica, por lo que hubiésemos localizado la falla. Además de la ruptura del cable, existen otros muchos fallos que podrían afectar a un sistema eléctrico, como podrían ser, por ejemplo, las fugas de corriente o muchos otros. Esto puede ser especialmente útil en el caso de desear realizar simulaciones para formaciones técnicas. Con esto hemos cubierto los aspectos fundamentales de la simulación de parques fotovoltaicos utilizando Automation Studio y su biblioteca de componentes ilustrados. Para más información sobre el software de Automation Studio, los invitamos a consultar nuestra página web en www.famictech.com. Muchas gracias por ver este vídeo.